Entonces, el primer punto es, ¿qué es el sueño? Entonces, desde hace ya muchísimo tiempo se ha definido el sueño por 5 elementos básicos que pueden ser observados desde el punto de vista de la conducta. Y son realmente, uno los puede mirar ahora y los puede hablar cuando vayan a dormir. Y van a darse cuenta que dormir tiene ciertas características que también nunca habíamos puesto atención. La primera de ellas es que es un ritmo biológico, es decir, el sueño se manifiesta cada 24 horas y está regulado básicamente por la presencia del ciclo de luz oscuridad. Los humanos estamos destinados a ser organismos diurnos, estamos activos durante el día y diseñados genéticamente para dormir durante la noche. Es cuando se manifiesta el sueño, y ese ciclo se repite cada 24 horas, haciendo que el ciclo vigilia-sueño sea un ritmo circadiano. Además de eso, manifestamos funciones conductuales como cerrar los párpados, se inhiben prácticamente todos los músculos, estamos inmovilizados cuando dormimos, excepto aquellos que regulan la respiración. Hay una reducción importante a los estímulos sensoriales externos, tardamos mucho en responder a lo que ocurre a nuestro alrededor. Adoptamos una postura estereotipo típica de la especie, y aquí en la fotografía ustedes pueden observar a una madre y a su hijo adoptando una postura típica, ¿no?, que es muy común en la especie humana e incluso en los mamíferos. Y lo más importante, el sueño es un estado reversible. Tenemos la capacidad de dormir, pero tenemos la capacidad de despertar de manera espontánea, sin que ningún estímulo externo lo indique, simplemente porque el cerebro indica que es hora. En ese sentido, entonces, el sueño es este ritmo circadiano que se manifiesta cada 24 horas y que está regulado por el ciclo de luz oscuridad. Como les mencionaba, durante el día estamos manifestando la etapa de la vigilia, que es la etapa en la que se describe todo el proceso sensorial, aprendemos, hacemos nuestras actividades, y viene la noche, pero donde aparentemente nos desconectamos del entorno sensorial, y muchos piensan que el sueño sirve para descansar. Y por una parte tiene razón, pero el sueño no es un estado pasivo, es un estado activo porque depende para su generación del cerebro. En ese sentido, el cerebro es el órgano responsable de manifestar el fenómeno biológico del sueño. En la parte de abajo de la figura, ustedes pueden observar el caso de la actividad que manifiesta la corteza cerebral cuando se hace el registro a través de una herramienta que se llama electroencefalografía o electroencefalograma, que es lo que está abreviado con la letra EEG. El primer caso que ustedes ven es la actividad que el cerebro manifiesta a lo largo del periodo de noche, que es cuando dormimos. Ahorita vamos a ver en detalle que el sueño está segmentado en diferentes etapas o fases. Por eso les comento que no es un estado homogéneo, es un estado realmente donde la actividad cerebral manifiesta un comportamiento eléctrico distinto, y por esa razón podemos segmentarlo en diferentes fases. Yo les comentaba hace rato que el sueño es un fenómeno que es inducido por el cerebro. En ese sentido, que es un ritmo circadiano que se manifiesta cada 24 horas. En el cerebro de los mamíferos y los humanos existe una zona que está localizada a nivel del hipotálamo, que es el núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático se le conoce como el reloj biológico interno que todos los mamíferos, incluyendo los humanos, tenemos, y que es responsable de manifestar la conducta de manera rítmica. En este caso, el ciclo vigilia-sueño es uno de estos eventos que se manifiesta de manera rítmica y que depende de la acción de estas neuronas que forman este núcleo. Este núcleo, pues, lo que dice en el hipotálamo, está formado por un número muy pequeño de neuronas. En el humano se ha estimado que lo forman de 45.000 a 50.000 neuronas, y en la rata, que es el modelo idóneo de experimentación en la rata de médicos, aproximadamente se ha estimado que el 10% de este modelo tiene 20.000 neuronas. Entonces, estas poquitas neuronas que se ilustran allí en la fotografía que está al lado, ustedes ven ahí, es la parte de abajo en color gris, es un toque coronal del cerebro de un color, y los puntos negros es las células positivas a un marcador de actividad neuronal en la región del supraquiasmático, que es lo que está justamente señalado con los recuerdos de las líneas mediales. Ese núcleo supraquiasmático es el responsable de hacernos manifestar la conducta rítmica del sueño cada 24 horas. Si yo lesiono el núcleo supraquiasmático, lo destruyo, no lo experimentar, yo sigo durmiendo, que es interesante, pero el ritmo se pierde. Es decir, que el sujeto duerme a 10 horas
estar sincronizadas y procesos. El núcleo supracasmático en ese sentido, además de darnos el ritmo, es importante porque es, digamos, que el switch puede llamar porque nos inicia al periodo de descanso del sueño. ¿Y por qué razón? Yo les comentaba que la luz es el principal sintonizador para que nosotros podamos dormir. La ausencia de la luz es lo que le va a indicar al cerebro que es hora de irnos a dormir. ¿Y cómo hace el cerebro? ¿Cómo lo sabe? Bueno, hay una hormona que se produce en el cerebro, en la glándula pineal, que es la melatonina. La melatonina tiene un ciclo de expresión o de síntesis que es regulado por la ausencia de la luz. Es decir, cuando está la luz presente, como en este momento, los niveles de melatonina circulante en nuestro cerebro y en el cuerpo están reducidos. Pero conforme que el sol va perdiendo o el estímulo fótico se va reduciendo, la melatonina comienza una síntesis, se empieza a incrementar y eso detona la aparición del sol. Entonces, en la parte de abajo está una línea gráfica que dice luz y oscuridad. Entonces, donde está la línea amarilla, representaría el día, y en el eje de láser se representan los niveles de melatonina. Si se dan cuenta, durante la luz, el nivel de melatonina circulante plasmático es reducido, pero cuando aparece la noche, que es la línea oscura que aparece abajo, la melatonina comienza a incrementarse. De tal manera que el pico máximo de secreción de melatonina es aproximadamente entre las 2 y 3 de la mañana. Y no es casualidad que la mayor parte de accidentes automovilísticos ocurran justamente entre las 2 y las 3 de la mañana, porque la necesidad de dormir biológicamente es imperante y es difícil, podemos ir en contra de la biología y de la acumulación de melatonina en el cerebro que está favoreciendo el mantenimiento del sueño. Otra relación interesante, por ejemplo, es que la mayoría de los errores quirúrgicos que se cometen en los hospitales por parte del personal médico ocurre justamente en este horario, entre la 1 y 3 de la mañana, porque el nivel de atención se reduce porque la necesidad de dormir es imperativa. Ahora bien, la melatonina es este switch que es dependiente de la luz y parte del uso supraplasmático para hacernos dormir. Pero si queremos explorar más allá y más detalle las partes del cerebro que favorecen el dormir, pues podemos tener una sesión extremadamente extensa acerca de eso. Así que solamente voy a resumir en 3 esquemas que están viendo ahora. ¿Cuál es el circuito cerebral que se ha sugerido que participa en la regulación de la vigilia, que es el estado de estar despierto, y una fase alterna del sueño que se llama sueño sin movimientos oculares rápidos, y una fase de sueño que se llama movimiento ocular rápido? Esta fase se denomina así porque se mueven los ojos cuando estamos dormidos, pero además se producen las ensoñaciones con los sueños, y además estamos paralizados completamente. De tal manera que en este primer diagrama se observa la representación en un corte sagital del cerebro de un roedor, donde se han estudiado los mecanismos anatómicos y neuroquímicos que participan en la regulación del despertar. Ustedes van a ver ahí al centro, en el hipotálamo, un núcleo que está pintado en color rosa, o lila. Ese núcleo es el hipotálamo lateral. Y estas neuronas producen a una molécula que se llama orexina, o también denominada hipopreptina. Los dos son sinónimos. Esta molécula se descubrió hace aproximadamente unos 25 años de descubrimiento reciente. Y es la molécula responsable de activar a todos los circuitos cerebrales que nos mantienen despiertos. Si ustedes siguen ahí las flechas que marcan las neuronas que nacen en la región que está marcada en rosa, se dan cuenta que todas esas proyecciones van a otros grupos del cerebro, en el hipotálamo, en la cara cerebral, hacia la corteza. Y lo que hacen las orexinas que se sintetizan ahí es estimular las regiones para mantener el estado de ánimo. De tal manera que si yo lesiono, por ejemplo, a las neuronas orexinérgicas, el sujeto lesionado manifiesta una enfermedad que se llama narcolepsia. La narcolepsia se caracteriza por una somnolencia excesiva diurna, es una incapacidad para mantenerse despierto durante el día, y además tiene algunos ataques que se llaman de cataplegia, y el sujeto cae de tono muscular, tiene parálisis de los músculos, y tiene una interrupción de sueño REM o de sueño mora durante la vigilia. Esta enfermedad también quiere entender a los investigadores que el estado de alerta, de
tres neurotransmisores son muy importantes para mantener el estado de alerta, pero su acción depende de la liberación de cortisol. Ahora, los sueños sin movimientos oculares rápidos también deben de sueño correcto. También está, digamos, originado en el hipotálamo. En ese sentido, el hipotálamo es un área fundamental para la medición del movimiento del sueño. Ya vimos que ahí están las neuronas que producen medicinas para mantenernos despiertos. Y justo al lado de esta región está otra, que es el área lateral preóptica, o LPO, y MLPO, que se estudian en la figura que está originada. Y estas neuronas del hipotálamo van a producir un neurotransmisor que es el GABA, que es el ácido gamma-aminobutírico, que es un neurotransmisor inhibidor de la actividad neuronal. En este sentido, si ustedes se dan cuenta, las proyecciones que mandan estas neuronas, que son las que están en naranja, mandan las proyecciones justamente a los núcleos que yo les comentaba que participan en el alertamiento. ¿Y qué hacen entonces las neuronas de estos núcleos? Se inhiben por la acción del GABA, y esto produce la inhibición del alertamiento y la presencia del sueño. De tal manera que esto puede explicar, por ejemplo, por qué a un paciente con insomnio se le prescriben benzodiazepinas como una estrategia terapéutica. Ustedes deben saber que las benzodiazepinas, como Val, Municipal y Municipal, son agonistas farmacológicos de los receptores GABA. Entonces son depresores de la actividad neuronal y estimulan el efecto que el GABA tiene para inducir el sueño. Y por otro lado está la fase del sueño de movimientos oculares rápidos, o sueño REM en inglés, en donde el circuito ya no radica en el hipotálamo, en el caso de la vigilia o del sueño REM. Ahora el circuito se localiza en el tálamo central. Entonces lo que ven ahí ustedes son núcleos que acaban de descubrir hace unos también 15 o 20 años más o menos. Este circuito es relativamente nuevo, porque antes se pensaba que el sueño REM o el sueño no radicaba únicamente en los núcleos que están ahí, que se denominan PPT, PLT, están ahí en color rojo. Y estos núcleos producen acetilcolina, y se pensó por mucho tiempo que la acetilcolina era la inductora del sueño. Hoy se sabe que el circuito pues, no es meramente regulado por la acetilcolina, sino que hay otros neurotransmisores que jamás empezaron a participar en el sueño humano, que se producen en el núcleo denominado SLD, que es el núcleo sublateral, que está en el centro también en el color. Este núcleo produce dos neurotransmisores, el GABA y el glutamato. Y hoy sabemos que el sueño no depende de la acción del GABA y glutamato, y la acetilcolina lo único que hace es regular la acción o la actividad de las actividades. De tal manera que entonces, si se dan cuenta, el sueño es un proceso biológico que tiene su origen en el cerebro, pero que su circuitería y su neuroquímica en ese sentido es compleja. Ahora, el sueño, como les comentaba, no es un estado homogéneo, sino que está dividido, segmentado en fases. Y estas fases pueden ser identificadas por esos registros o isomográfico, pero todas saben qué cosa es. Entonces, aquí ustedes ven el lado izquierdo a un sujeto ahí que está instrumentado con una serie de cables que se denominan electrodos. Lo que están viendo ahí es un registro por isomográfico, que lo que va a monitorear es la actividad cortical, la actividad de los músculos, el movimiento de los ojos, que son fundamentales para identificar etapas de sueño. Pero además va a registrar otras variables, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, el movimiento de piernas, la mecánica de la respiración. Si ustedes ven ahí, el sujeto tiene dos bandas, una en el tórax y otra en el del abdomen, que es ese movimiento de la mecánica de la respiración. Hay un sensor de oxígeno, un transmisor que mide la saturación arterial de oxígeno, y todos estos electrodos que miden variables fisiológicas nos permiten diferenciar diferentes estados o fases cuando dormimos. Entonces, del otro lado de la figura, ustedes ven ahí un caso que dice el electroencefalograma, que muestra los cambios de la actividad cortical cuando estamos dormidos. Y se puede identificar al menos las dos fases, la vigilia, el no REM y el REM,
Pero si se dan cuenta, el REM está dividido en los humanos en tres estados: N1, N2 y N3. Ahí se movió el marco de la diapositiva, disculpen, dice N1, N2, por ese traslapado con el stage 1, N3. Pero la fase N3 es la fase más profunda de sueño, que es la que dice el diagrama, fase 3 y 4, donde viene una actividad cerebral de alto contacto y de muy baja frecuencia. Esa fase N3 es la fase restaurativa del sueño, es la que nos hace descansar y la que ayuda, actualmente sabemos, a limpiar al cerebro de los residuos acumulados durante la vida. Antes, en esa fase la empecé de la